Esto es Núcleo, una conversación pública con Pedro Aznar. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo Un bien? placer tenerte. Placer para mí también. Celebrando 50 años de música. Así Wow. es. Wow. Habría que sacar la cuenta de las semanas. Serían, ¿Cuántas grosso serían? modo, cerca de 3.000. Mucho. Toda tu vida. Toda tu vida. ¿Digo bien? A ver, 54 Ale con una por 50, calculadora. 2.400 semanas. Sí. Pa. 2.400 No, no puede ser. semanas. 54 por 50 tiene que ser más de 2.500. Bueno, ahora alguien nos va a asistir con el cálculo, porque yo soy de palabras. 2.700 semanas, ahí va. ahí va. 2.700. Es un buen número, ¿eh? Es 2.700. un muy buen número. ¿Te gustan los números? Sí, dicen los matemáticos grosos que en las fórmulas matemáticas puede haber poesía. Que hay fórmulas que son más que exactas o precisas, son bellas. Ajá. Y hablan de la belleza matemática, de cómo muchas veces en la ciencia se encuentran cosas más por la búsqueda de la belleza de una expresión científica que por buscar un resultado. O sea que ahí, mira, se empiezan a mezclar como pasa en la música, como pasa en el vino, la ciencia y el arte. Tal cual, tal cual. Y en la música es la búsqueda de la belleza también, me imagino. Sí, y a la vez es una ciencia, porque tiene mucho de geometría, tiene mucho de proporciones, tiene mucho de medidas, ¿no? Las distancias entre las notas, los intervalos, que son los saltos de una nota a cualquier otra que sea, la polifonía, las notas que suenan juntas, qué tipo de tensiones o resoluciones crean, y es una ciencia de ese fluir de tensiones y relajaciones. Vos sos muy estudioso, muy académico también, ¿no? Académico no. No, los músicos Sí. te puedo citar un par de músicos académicos que son que me pasan el trapo. Knockout. Me quedo pero muerdo el polvo por mal. favor. Olvídate. Pedro. No, académico no, me queda grande el título, pero Estudioso sí. soy muy curioso y siempre consideré que el estudio es una hermosa forma de encontrar y que te puede ahorrar mucho tiempo para encontrar cosas. Ahora vos después tenés que esa misma curiosidad ejercitarla para descomponer la regla que aprendiste y que se cree algo nuevo. Si no, sos un manualcito que repite fórmulas. Y esa curiosidad es en parte la que te llevó a la música. Bueno, vos contaste muchas veces que escuchando a los Beatles por primera vez fue una cuestión de amor. Sí, fue, Absoluto. ¿qué es esto? Y fue no, por supuesto no lo pensé, era muy chiquito, tenía 5 o 6 años. Pero lo que sentí, si lo describo con palabras de hoy, es tengo que descubrir cómo se hace esto Curiosidad. y cómo se logra esta emoción que despierta en mí. ¿Cómo hace un músico para despertar esta emoción? ¿Cuál era esa emoción? Pues la emoción es indescriptible, como todas las emociones, pero es una mezcla de entusiasmo, una mezcla de asombro, con algo dinámico y contagioso que te hace bailar aunque no bailes. Hay cierta música que vos la bailás con el pensamiento, la bailás con el corazón, aunque no muevas el cuerpo. Todas esas cosas están presentes en la música, ¿no? Y mi curiosidad pasaba por ahí, por decir, ¿cómo se logrará esto? ¿Y eso es lo que vos esperás provocar en el que te escucha? Me encantaría. Me encantaría que así fuera. ¿Vos cuál sería, si tuvieras que elegir una palabra, una emoción, una descripción del sentimiento que te gustaría que la persona que es amante de tu música sienta al momento de escucharte? Se la podría reducir en la palabra inspiración. Ser inspirado o inspirada por algo implica un lindo desafío intelectual, algo que te pique así, que te diga, mirá lo que hay acá, o mirá este camino para dónde va. Y inspiración también es que te den ganas de investigar vos,
algo por tu lado, ¿no? Como cuando, ¿viste? Cuando terminás, cerrás un libro, lo terminás y quedás con una sensación de que hay algo nuevo que vive en vos y que eso te lleva o a cambiar cosas en tu vida o a explorar nuevas situaciones o cosas que te cambian la vida. Cuando ves una película lo mismo, cuando escuchás, no sé, una obra musical en un teatro, cuando tenés una charla interesante, son cosas que el resto de tu vida no es igual que hasta ese momento bisagra. ¿Vos tenés marcado mentalmente en tu corazón, digamos, tus capítulos, esas cosas que te fueron marcando? Sí, algunas sí. ¿Haces ese ejercicio de decir, bueno, esta etapa fue? Sí, bueno, hay quienes dicen, particularmente la gente que está como involucrada en el mundo de la astrología, viste que usan el número 7, como eran 7 los planetas de la antigüedad, sí. Usan mucho el número 7 como un número mágico, ¿no? O como un número... Como el 11, que es mágico también. Claro, son números relevantes. Uno porque es primo, el otro porque se refiere a los planetas de la astronomía antigua y eso. Y hay quienes dicen que la vida te cambia cada 7 años, grosso modo. Ajá. Que son ciclos, que vamos haciendo ciclos de cada 7 años. Y si yo pienso eso sobre mi propia vida, que... Bueno, dijiste, de 6-7 años escuchaste a los Beatles. Claro, exacto. Y puedo hacer así como una seguidilla de cosas. A los 14 años empecé a tocar con Madre Atómica, mi primer grupo profesional, digamos. A los 21 años estábamos en el medio del éxito de Serú Girán y empecé a hacer mi primer disco solista. Y así, ¿no? De seguido. Después lo puedo seguir contando de esa manera y fueron, sí, hitos y cosas marcantes. A la etapa de Serú, ¿qué título le pondrías? Los hermanos Marx son 4. Son como hermanos ustedes. Hermanos y chiflados, locos lindos. ¿Se pelean como hermanos? Nos hemos peleado como hermanos. Ahora no, ahora creo que maduramos todos y creo que tenemos una mejor y mayor comprensión de las particularidades de los otros. Porque uno piensa, más que nada en Charly y en vos, los ves tan distintos, ¿cómo congeniaban? En apariencia. También, ¿sí? En apariencia, sí, porque yo personalmente creo que a Charly lo mueve la misma pasión que me mueve a mí. Y creo que de chico, bueno, me consta, porque lo hemos hablado de esto, de chico le pasó lo mismo que a mí, con esa misma música, y eso es una de las cosas que nos hermanan. Y nos dedicamos toda la vida denodadamente a encontrar esa ebullición, esa electricidad del alma, ¿no? Y claro, somos tipos distintos, tenemos personalidades distintas, tenemos vidas distintas, pero a la vez hay algo que nos une muy, muy fuertemente y que nos hace muy, muy parecidos. Con David también, y con Moro en su momento también. Creo que eso es lo que nos hermanó y lo que nos desafió a hacer la mejor música que pudiéramos. Qué lindo. Era un desafío saludable de colegas que saben que los otros tienen mucha cosa dentro, claro, para decir. Que hay mucho para dar. Que hay mucho para dar. Entonces era como, bueno, dale, vamos, a ver. Yo traje esto. Y también hay mucha generosidad con el otro. Tremenda. Yo creo que por eso hablo de hermandad. Por esa generosidad, por esa carta blanca de decir, vos dale. Yo me acuerdo, por ejemplo, Charly me decía, toca en vivo las cosas que vos componés, y no sé qué. Yo le decía, pero Charly, son muy distintas de lo que hace el grupo. No importa, y es música instrumental, no importa, vos dale. Y me acuerdo de una vez acá en Rosario, me parece que fue hasta en el Círculo. ¿En serio? Que yo toqué, creo que era 1979 o 1980. Sí. Por ahí. Entonces David cantaba una canción él solo,
Charlie hacía una canción él Y solo, vos también. que eran estrenos, y yo tenía un estreno que había escrito una cosa para piano, una obrita para piano, y yo les dije, ¿están seguros que quieren que toque esto? ¡Sí! Dale. Y lo empecé a tocar y me ligué una silbatina ¿En serio? atómica, legendaria. Y me paré en el medio y creo que me puse a explicar que no sé qué. Respeto, por favor. Sí, después Charlie medio como que lo retó y les dijo, porque no sé qué, Pedrito trajo una cosa que les quería mostrar y que más respeto, no sé qué cosa. Fue muy gracioso. Eso me imagino que debe haber sido algo único en tu carrera, porque... Bueno, pero fíjate la generosidad del tipo, de Charlie, que no solamente en vivo, sino que en los discos me decía, che, está buenísimo lo que vos haces. Yo le mostraba las cosas que grababa en mi casa, lo que componía. Decía, ponelo, por ejemplo, Paranoia y Soledad, que es un tema mío que está en La Grasa de las Capitales. Y yo le dije, me parece que tiene un idioma como muy distinto, muy una diferente. armonía como más jazzística, tenía como un encare muy diferente. Le digo, ¿no te parece que puede desentonar? Nah, dale para adelante. Y no se equivocó, porque si ven en el primer momento mucha gente decía, ¿qué es esto? Después con el tiempo vos lo ves que es parte de una obra integral. De un todo. Sí, y que particularmente en lo que dice en la letra, también está totalmente hermanado con todo lo que dice ese álbum, que es un disco políticamente muy fuerte y muy crítico. O sea que estaba muy bien que eso estuviera ahí. Pero fíjate la generosidad, ¿no? Dos compositores absolutamente consagrados en ese momento le dan a un chico de 18 años la carta blanca de decir, vos metés tus cosas Crea. y no te importe que si te chiflan, no te chiflan, que si les parece, que si no les parece. Está bueno, vos dale para adelante. Está buenísimo ese mensaje. Sí, claro. Dale con lo tuyo, que no te importe lo que digan, lo que piensen, lo que sea. Absolutamente. Es una lección no solo de música, sino una lección de De vida. Ya lo creo. Sí, sí. ¿La aplicaste después a lo largo Sí. Sí. Muchachos, salud. Salud. ¿La aplicaste en la vida después? Absolutamente. Si no sos quien vos sos, hasta el fondo no sos nadie. Sos una copia de un mandato. Y no va a ningún lado eso. ¿Y hoy quién es Pedro? Soy un señor mayor No, sos muy joven aún. que lleva su mayoridad con alegría. Sigo teniendo el espíritu inquieto de cuando era jovencito, pero los años me han enseñado a reflexionar mucho, a ser hasta dolorosamente consciente de las patas que meto. Cuando meto la pata me lo recrimino mucho. Y ahora estoy empezando a aprender a decir, soy humano, ¿qué crees que haga? Sos muy exigente vos, con vos mismo. Sí, me he fajado mucho en la vida, mucho. Y ahora estoy aprendiendo a decir, pará un poco, date un chance, como dicen los mexicanos. Pues date un chance, mano. Eres humano. Sí. Y errar es humano. Absolutamente. ¿Y vos sos budista? Sí. ¿Cómo fue la llegada del budismo a tu vida? Empecé a leer textos de libros de filosofías orientales y de religiones orientales de pibe, en la adolescencia. ¿Ya desde chico te empezó a llamar la atención? Me empezó a llamar la atención. Pero en tu casa poderosamente. había una religión, digamos, ¿eran católicos o no? Sí, mis viejos. Había libertad en ese sentido. Mis viejos eran cristianos, pero no católicos ni protestantes. Ok. Tenían una visión muy particular del cristianismo, que es la que profesan los espiritistas, Ajá. que creen en la reencarnación. Ajá. Bueno, Bueno, el budismo va por ahí también. el tibetano sí. Yo personalmente no creo en la reencarnación, ¿No crees en la como reencarnación? tal, así de que vas a volver la próxima vez y te vas a acordar lo que hiciste en esta vida y vas a completar lo que viniste a hacer. Como en la memoria de la vida pasada. Sí, creo que en algunos casos puede darse eso por alguna resonancia del inconsciente colectivo o alguna cosa que lo pueda explicar de otra manera, pero yo creo que somos como... Y esto es muy personal, nadie se ofenda. Yo creo que somos la conciencia que habita en nosotros,
o el espíritu que habita en nosotros, es como una gotita de un gran océano. Ujú. La gotita cuando está en el mundo material es esa gotita que siente que está separada de lo demás, cuando en realidad no es así. Sos parte del mismo océano y todos somos uno de verdad, pero hasta el recontrafondo de eso. Y cada vez lo siento con más claridad. Y cuando dejas este cuerpo, la gotita vuelve al océano. Ahora, si eso después se vuelve a hacer gota, esa misma gota, no sé si es tan así. Pero bueno, volviendo a mis viejos. Yo crecí en un entorno en el que había diría una gran libertad para expresar lo inexpresable, o para vivir lo inexpresable, para vivir lo mágico y lo misterioso de vivir, las grandes preguntas, de la manera que vos quisieras. O sea, mis viejos nunca me adoctrinaron ni me dijeron, porque Jesús esto y Dios lo otro y la Virgen no sé cuánto y los santos qué sé yo. No me dieron ningún relato de nada. Y me dejaron, sí, nosotros creemos de esta manera. Fui un par de veces al templo, vi cómo la dinámica que había y qué sé yo. Tenía unos tíos también que profesaban esa creencia, pero yo siempre me sentí libre para creer lo que a mí me pareciera que yo buscara mi camino. Y en las religiones de Oriente encontré un poco esa, no digo respuesta, pero sí esa vehiculización de lo que yo sentía que pasaba. ¿Y lo practicás, digamos, al budismo? Lo practico, medito ¿meditas? desde los... mirá, hace 40 años, exactamente. O sea que sos un experto en meditación. Desde los 26. Nah. Y sí, porque es difícil meditar también, ¿no? No. Es facilísimo. Es facilísimo. ¿Sabes qué es lo difícil? Es que tu ego suelte el volante. Sí, el control. Exacto. Y que te permita encontrarte con quien sos de verdad antes de tu ego. El ego es como una especie de pantallita que está ahí y que te habla todo el tiempo y te manda mensajes y te hace sentir que vos tenés algún tipo de coronita porque sos especial y porque no sé qué cosa. Eso es parte de la sensación de separación. Yo soy distinto de los demás, entonces yo desde mi mundo veo, claro, yo el mundo como lo veo y desde todos ojos y vos desde esos dos. Y es muy fácil creerle a ese relato del ego de que yo soy yo y los demás son los demás. Y puede no importarme los demás porque yo soy yo. Y no es eso. No es, ni por asomo es eso. Y la meditación te pone en contacto con quien vos sos, que no es ese ego, que te divide, te separa y te relata alguna cosa de situación de privilegio que vos te merecerías por no sé qué cosa. Sí, sí. Que es una fantasía que tiene el ego. En la meditación vos conectás con se podría decir con tu conciencia primigenia. Es como iba a decir lo que habita en vos, pero sí, es más la raíz. Porque no es algo externo que habita en vos, sos vos misma. Sí, sí, sí. Que está ahí sin el discurso del ego. Y cuando entras en ese lugar es de una paz hermosa. Porque te das cuenta además que todo el otro devaneo y que toda la otra historia que te dice el ego es una tontería que lo que logra es hacerte sufrir constantemente. O sea, es que te iba a preguntar también, porque acá tenemos tu vino, que se llama Akasha. ¿Tiene que ver la palabra con el cielo? ¿Va por ahí? Sí, es el quinto elemento. Es una palabra del sánscrito que significa cielo, éter o espacio. ¿Cómo le elegiste? Fue por una anécdota simpática. Yo venía un poco pensando el nombre Akasha, se lo quería poner a una casa de descanso que tengo en la costa. Y nunca lo hice. Y después cuando empezamos el proyecto con Fran y con el equipo, hicimos una reunión, una tormenta de ideas, una tarde que fue increíblemente productiva. ¿Cómo es una tormenta de ideas? Todo el mundo empieza a tirar. A tirar cosas y a imaginar cosas y se tiran cosas arriba de la mesa y se van agarrando las que prenden o las que todos están de acuerdo. Y en esa sesión decidimos,
el concepto de la bodega, qué tipos de cepas íbamos a usar, cuál iba a ser la personalidad de los vinos. Decidimos que iba a ser esta forma de botella y no la más tradicional, que es con hombros. Ajá. ¿No? Decimos un montón de cosas y nos fuimos felices, tipo 5 de la tarde, nos subimos al auto de Fran y estábamos todos así exultantes, ¿no? Che, qué buena reunión, qué bueno. Decidimos un montón de cosas y una de las chicas del equipo dice, sí, pero nos falta el nombre. Ah, pequeño detalle. En ese momento yo miro en el auto, en el tablero, que decía que eran las 5:55, hacían 5 grados y éramos 5 arriba del auto. Señal, dijiste. Y dije, como dice mi coordinador de producción, es una señal. Entonces me acordé del Quinto Elemento y les dije, ¿Acaya? ¿Cómo les suena? ¡Ah, genial! Divino. ¿Acaya? Sí, está bárbaro. Claro, por el campo acáyico, claro, sí. Por el éter, el Quinto Elemento. ¡Ah, sí! ¡Ah, nos encantó! Porque es como la memoria también. Y salió. ¿No? Bueno, se dice que el acaya es la conciencia universal, en India dicen que es la mente de Dios. Ajá. Y que todo queda grabado ahí. Y es, ellos lo llaman el quinto elemento, y es como el que da, que en Occidente se lo conocían en la época de los alquimistas como éter. Y se pensaba que era lo que comunicaba todo. Y en la India lo piensan como que de la akasha, de ese elemento, brotan los otros 4 que forman el mundo material. Agua, tierra, aire, fuego. O sea, que es lo que le da cabida y posibilidad a que exista este mundo. Mucha profundidad tiene el nombre. Sí. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, sin dudas. Pedro, es un placer siempre charlar con vos. La próxima, bueno, el vino y la cámara de fotos al lado. ¿Cómo no? Sí. ¿Te gusta la fotografía también? Oh, muchísimo. Me ha pasado como creo que le debe pasar a varios fotógrafos, imagino, que los celulares hoy tienen cámaras con tan buena capacidad y tan buenas lentes, y tenés la facilidad que lo tenés siempre en el bolsillo, siempre a mano, que termino sacando, claro, ¿no? Pero te gusta más analógica. No ando mucho con la cámara encima ya. Durante un tiempo sí, pero ya de 10 años a esta parte los celulares avanzaron tanto y podés captar instantáneas de naturaleza, de gente, de paisaje, de cosas que mutan todo el tiempo, de pájaros, que si tenés que sacar la cámara, sacar la tapa, encender, buscar la apertura, el coso, pasaron 5 minutos y te perdiste la instantánea. El celular es ¡pa! Y lo agarraste. Entonces tengo miles y miles y miles de fotos que he sacado con el celu, que en algún momento podría ser tal vez, como he hecho ya exposiciones de fotografía, hacer alguna exposición que sea instantánea del celu. Instantánea, mirá, vamos a hacer una instantánea de este momento. Dale. Mirá, ahí. Ahí va. Divino. Pedro, un gusto. Muchas gracias. Sabes que siempre es un honor charlar con vos. Muchísimas gracias, Pedro.